Las historias de este podcast están basadas en hechos reales que ocurrieron en los países nórdicos. Aún así, algunos escenarios son imaginarios. Esta historia es sobre Gertrude, de 11 años. Un fatídico día se metió en el río para rescatar unas cabras que se habían escapado. Un chico llamado Mats, vecino de Gertrude, lo vio todo. Pero cuando contó el incidente a su padre, la historia cambiaría por completo. Por culpa de su explicación empezó lo que luego se llamaría el Gran Mal. Estás escuchando Brujas del Norte, una narración sobre las horribles historias de persecución, tortura y ejecución de personas inocentes, condenadas por brujería y hechicería en los países nórdicos. Mi nombre es Rebeca Hernando. Esta es la historia de Gertrude Svensdotter y Meret Jonsdottir. En 1656 nació Gertrude Svensdotter, en una zona llena de bosques llamada Lillhärdal, en Suecia. Se sabe poco sobre los primeros años de Gertrude, pero cuando ella tenía 8 años, su madre murió durante el parto del hermano pequeño. Después, el padre de Gertrude, Sven, la envió con su abuelo y sus tías a Osen, en Älvdalen, a 13 kilómetros de su pueblo. No se sabe exactamente por qué decidió dársela a sus familiares. Tal vez por la tristeza de la pérdida de su esposa, o quizá porque no podía cuidar de sus hijos. Visto con los ojos de aquellos tiempos, tenía una buena vida en la granja. Gertrude era feliz, y con el tiempo vería a su tía abuela, Christine, como una madre. Aunque tuviera mejor nivel de vida que muchos, la pequeña Gertrude tenía que ayudar en el funcionamiento diario de la granja. Había que alimentar a los animales, llevarles agua, y los días solían ser largos y duros. Pero cuando no estaba trabajando, jugaba como la mayoría de los niños de su edad. El pueblo estaba rodeado de bosques de coníferas, solo dividido por algún que otro río. La zona tenía muchos arroyos, cuevas, montículos, árboles tan altos que casi rozaban el cielo y llanos cubiertos de musgo. Aunque la tranquilidad dominaba, en el bosque había también mucha vida. Gertrude sabía que no estaba sola cuando corría entre los árboles. Allí acechaban todo tipo de criaturas de 2 y 4 patas. Algunos se arrastraban, otros gateaban, algunos eran visibles, otros no. A veces los árboles susurraban y Gertrude se asustaba un poco. Por lo general, era solo una ardilla o un pájaro, pero también podían ser otros animales que nadie más sabía que existían. A los niños del pueblo les encantaba escuchar lo que ella veía en el bosque. Se sentaban con los ojos bien abiertos escuchando sus historias. Hablaba de duendes, de troles y de cómo los animales que vivían bajo tierra volaban por el suelo del bosque como sombras oscuras. A veces ella también mentía. Decía que había visto lobos y osos, aunque no era cierto. Pero ella siempre aseguraba que era verdad. Pero no todos querían escuchar sus historias. Algunos de los adultos pensaban que Gertrude debía dejar de ir al bosque, porque con 10 años, uno ya tenía responsabilidades. Las niñas mayores tenían que ir a por agua y cuidar a los animales. Además, Christine siempre decía que algún día Gertrude tendría que casarse, pero ese tema a ella no le interesaba. Por eso había aprendido a salir de la casa sin que nadie se diera cuenta. Las tías se enfadaban mucho cuando ella tardaba en volver,
pero cuanto más tiempo pasaba fuera, más le costaba regresar a casa. A veces se quedaba hasta que oscurecía, cuando el bosque cambiaba su color habitual de verde a negro. Efdalen es un pueblo al lado del río Osterdal, típico del interior. En esa época había mucha pobreza, pero como en otras partes del mundo, se daban grandes diferencias de clases sociales. Las casas de madera, en las que vivía la gente trabajadora, eran humildes y pequeñas comparadas con las de la clase más acomodada, que vivían en casas grandes rodeadas de campos llenos de vacas. A la orilla del río estaba el centro del pueblo, la iglesia de piedra, y junto a ella, la vicaría, habitada por el sacerdote Las Elvius. La mayoría de la gente no le conocía, pero siglos después, su nombre se relacionaría con el horror y la repugnancia. A lo largo de los años, después de la muerte de la madre de Gertrude, su recuerdo se desvanecería lentamente. Aunque Gertrude tenía un hogar junto a sus tías mayores, se sentía sola en el mundo. Quizá fuera esa la razón por la que el bosque le atraía tanto. Con los demás, la soledad se hacía evidente, pero en el bosque se sentía ella misma. Allí escuchaba el canto de los pájaros y el murmullo del riachuelo. A veces se quitaba los zapatos, se sentaba en la orilla, metía los pies en el agua para notar el fondo tan suave contra la planta de los pies. El agua se sentía fresca, al tacto con la piel. En esos momentos era como si todo lo demás desapareciera. En el mundo solo quedaba ella, el bosque y el cielo. Los veranos eran maravillosos, pero los inviernos en el interior de Suecia eran largos y muy duros. El bosque desaparecía bajo una espesa manta blanca, y en pleno invierno era casi imposible imaginar que volvería a estar verde y lleno de flores otra vez. A Gertrude le gustaba ver cómo cambiaban las estaciones. Ella reconocía las señales: el primer viento otoñal y el lento cambio al color naranja de los árboles. El otoño de 1657 fue un otoño insólito. Quedaba poco para que la nieve volviera a caer, y fue cuando la vida de Gertrude, una niña de 11 años, de repente cambió. Se trataba de un acto heroico cotidiano que al final se convertiría en una historia totalmente diferente. La primera escarcha del año cubría la tierra cuando una mañana muy temprano, Gertrude tenía que llevar las cabras a pastar. Mats, de la misma edad, le acompañaba. Como tantas otras veces, seguirían el curso del río para asegurarse de que las cabras llegaban a salvo. El camino por la ribera montañosa del río era demasiado largo para unas piernas tan jóvenes, y al final del día, muy cansados y hambrientos, se enfadaron el uno con el otro. Algo había molestado tanto a Gertrude que llegó a golpear a Mats. Cuando ya se habían tranquilizado, seguían en silencio antes de tomar un descanso al lado del río. Sin darse cuenta, algunas de las cabras se quedaron atrapadas en un montículo de tierra dentro del río. Mats se quedó paralizado, pero Gertrude actuó rápidamente metiéndose en el agua helada para traerlas de vuelta. El nivel del agua era bajo y sin ningún problema se podía cruzar el río. Pero cuando regresó con las cabras, estaba totalmente empapada. Recorrieron el largo camino a casa sin decir ni una palabra. El viento otoñal resultaba muy frío. Su piel también estaba mojada por la ropa, pero por suerte todas las cabras estaban a salvo. Lograron llegar a casa antes de que se hiciera de noche. Cuando se separaron, a Mats todavía le hervía la sangre por la ira que sentía. Fue a la casa donde vivía con su padre, quizá avergonzado por haber perdido la pelea y por no haber hecho nada cuando Gertrude, sin dudarlo, se metió en el río. Lo que iba a hacer Mats después tendría consecuencias para muchas personas en los próximos años. Cuando Mats le contó la historia sobre las cabras a su padre, cambió un detalle significativo. Le explicaba, muy convincente, que cuando Gertrude salió en búsqueda de las cabras no se metió en el agua, sino que caminó por encima de ella.
En esa época muchos de los habitantes de la zona iban a menudo a la iglesia y Lars Selvius era su sacerdote. Él venía de una familia muy creyente y como su padre y su tío habían sido hombres influyentes de la iglesia, resultó natural que él también siguiera ese camino. Lars tenía 30 años cuando empezó a ejercer como sacerdote y 5 años después se convertiría en el párroco de Elfdalen. Se tomaba muy en serio su trabajo y en poco tiempo la gente y sus compañeros le reconocieron como una persona muy servicial. Llenaba la iglesia con su fuerte temperamento y con sus comentarios afilados sobre el cielo y el infierno. Su apariencia también resultaba algo oscura, con su capa negra, su flequillo largo, siempre el ceño fruncido y su mirada fría hacia los feligreses. Durante años, Lars había seguido con mucha curiosidad los procesos de la brujería en Europa. Aparentemente un número creciente de personas había sucumbido al diablo, convirtiéndose en sus discípulos, y para Lars esa tendencia era aterradora. Como sacerdote veía la necesidad de alejar el mal de la gente, pero parecía que el diablo iba a lo suyo y actuaba desde el interior. En Suecia también se empezaban a escuchar casos sobre brujas condenadas, pero en las últimas décadas había mucha tranquilidad. Lars estaba seguro de que solo era cuestión de tiempo. Después de 15 años como sacerdote en Elfdalen, se enteró de la historia de la niña que había andado sobre el agua y reaccionó inmediatamente. En pocos días la historia de Gertrud se extendió por todos los rincones del pueblo. Algunos eran escépticos y otros lo consideraron simplemente como una anécdota infantil. Pero algunas personas estaban asustadas. Tales habilidades solo podían significar que el diablo estaba en su pueblo. La historia también llegó a la granja de Osen donde vivía Gertrud, pero al principio no entendieron la seriedad del asunto. Siempre se oían historias raras por la imaginación aguda de la gente y porque lo sobrenatural siempre era parte de la vida cotidiana. Christine le pidió a Gertrud que le explicara exactamente lo que había pasado. Gertrud le contó todo, que Mats y ella se enfadaron, que las cabras escaparon y que ella se metió en el río para traerlas de vuelta. Mats tampoco entendía el significado de sus palabras. Lo único que quería era salir con la cabeza alta de la historia. Quizá estaba avergonzado y enfadado por el moratón que Gertrud le había hecho y vio una oportunidad de oro para quedar mejor cuando su padre le preguntó por el incidente. Pero el intento de venganza inocente de Mats se le fue de las manos y para sorpresa de todos, Gertrud sería pronto llamada a declarar. Fue Elvius el que daría la orden de llevar a Gertrud a la iglesia. Tanto Elvius como el alguacil, Erik Hansson, estaban de acuerdo en que cualquier indicio de brujería sería considerado grave y que debería ser tratado de inmediato. Cuando Gertrud entró por las puertas de la iglesia, Elvius ya la estaba esperando. En primer lugar, Gertrud sería interrogada. Pero antes de empezar, Elvius ya tenía su plan pensado. Lo más apropiado sería castigar a Gertrud, pero se sabía que las brujas nunca operaban solas. Con esto en mente, quería profundizar más en el tema y saber cómo esa pobre niña había conseguido sus habilidades. Como sacerdote tenía que guiar a las personas que se estaban desviando de Dios. Por eso había que usar todos los métodos posibles para conseguirlo. Las técnicas de interrogatorio en los casos de brujería eran despiadadas. El sacerdote, el alguacil y el capataz, que solían ser los que llevaban a cabo los interrogatorios, sabían exactamente cómo conseguir lo que querían. Si las amenazas, la presión psicológica y las promesas de liberación no eran suficientes, recurrían a métodos más duros.
En algunas partes del país se oían rumores de flagelaciones, pruebas de agua donde se tiraba a la acusada al agua para ver si flotaba. Todo para intentar conseguir confesiones. Una chica de 11 años tenía poco que hacer contra un sacerdote respetado. Y Elvius, quien estudió la carrera de sacerdote durante el apogeo de los juicios de brujería en Europa, tenía mucho conocimiento sobre el tema y sabía cómo erradicarlo. No se sabe realmente lo que sucedió tras las puertas cerradas de la sacristía ese día, pero allí se fraguó una leyenda que luego marcaría la historia de Suecia durante mucho tiempo. La versión de Gertrud era muy sencilla. Se metió en el río y recuperó las cabras. Pero Elvius, con su gran conocimiento del diablo, tenía otra teoría. Ella invocó al diablo para que le impregnara los pies con ungüento y así poder andar sobre el agua. Gertrud no entendía esa versión de la historia, pero negarlo no le serviría de nada. Elvius ya había tomado una decisión. El diablo estaba en el pueblo y su trabajo consistiría en manejar la situación. Al principio era normal que las brujas lo negaran todo. No se limitaba solo al caso de Gertrud, sino que implicaba a mucha más gente, y su intención era llegar al fondo del asunto. Por eso Elvius le explicó a Gertrud lo que le podía pasar si negaba su culpabilidad. Lo habitual era recibir sentencia de muerte, y si no confesaba antes, le esperaba un sufrimiento eterno en el infierno. Pero el plan de Elvius le ofreció una alternativa a Gertrud. Después de largos interrogatorios, poco a poco todo lo ocurrido se convertiría en una historia sobre Blókula, la isla con la fortaleza del diablo. Según la creencia popular, allí era donde las brujas viajaban para encontrarse con él. Supuestamente fue allí donde Gertrud aprendió artes paganas y donde recibió el ungüento para que pudiera andar sobre el agua. Por suerte, Gertrud al mismo tiempo conoció a un ángel y, según el sacerdote, esto supondría un atenuante. Sin embargo, por el viaje a Blókula y por las prácticas de brujería, sería sentenciada formalmente a muerte. Pero como había confesado y ayudado al sacerdote a nombrar a otras brujas, la dejarían seguir con vida. A pesar del veredicto del sacerdote, la tarea de Gertrud no había terminado. Gertrud tenía que testificar en futuros casos. Los juicios no terminaron con su caso. Durante los interrogatorios de Gertrud, el sacerdote consiguió sacarle otros nombres. Ella tenía que haber aprendido estas habilidades de otra persona, alguien que le hubiera llevado al diablo por primera vez. Al principio, Gertrud se negaba a testificar. El sacerdote insistía en encontrar otras brujas conectadas directamente con el diablo, ya que era su deber salvarlas del infierno. Pero para poder hacerlo, necesitaba saber quiénes eran. Un total de 18 personas estaban denunciadas en la sacristía de Elfdalen, principalmente por haber visitado Blókula. Pero el sacerdote estaba interesado sobre todo en una mujer llamada Meret Jonsdottir, de 24 años, que supuestamente había presentado el diablo a Gertrud. Cuando Gertrud vivía en Lierdal, Meret trabajaba como empleada doméstica en la casa del vecino. Seguramente por el rumor de que el padre de Gertrud considerara casarse con Meret después de la muerte de su madre, hizo que Gertrud mencionara su nombre. Para Gertrud fue una decepción muy grande. En esa época fue cuando su padre la envió a vivir a Elfdalen. No mucho después, Gertrud sería el testigo principal en el primer juicio por brujería. La acusación dejó en shock a Meret. Ella siempre había tenido una vida humilde como trabajadora doméstica y de repente la sacaron de su rutina y la metieron en la cárcel. No podía creer la razón por la que había sido arrestada. Por los viajes a Blókula y su contacto con el diablo. Meret había visto personas arrestadas por adulterio, por robo y por asesinato, pero nunca había oído hablar de esto.
Estaba en estado de shock cuando la llevaron al lugar donde iba a celebrarse el juicio. ¿Cómo podían creer en tal locura? Esos respetables hombres que estaban sentados frente a ella, hombres que nunca había visto antes. Aunque el juicio contra Meret fue uno de los primeros del Gran Mal, parecía cuidadosamente planeado. En el patio donde se llevaba a cabo el juicio, había un grupo de niños que testificaron con explicaciones muy detalladas. Eran niños del pueblo, y uno de ellos era Gertrude. Ella era un testigo muy creíble, ya que había confesado sus propios pecados. Seguramente creía en sus propias palabras cuando decía que Meret la había llevado al diablo cuando tenía 8 años y aún vivía en Licherdal. Meret había invitado a Gertrude a dar un paseo y en un cruce se paró y comenzó a gritar: «¡Diablo, preséntate!». De pronto apareció el diablo en forma de sacerdote. Así conoció Gertrude al diablo y así logró llegar a Blócula. Allí comían, bailaban y también realizaban actos ilegales según la ley sueca, como el adulterio en grandes orgías. Estas historias de Blócula se repetían en todas las declaraciones de los testigos. Los niños empezaron a hablar de viajes a Blócula. Durante los interrogatorios, las historias se volvían brutales y sancionables bajo la presión de las autoridades. Las autoridades presentaban a Erik Erikson, de 15 años, como vidente. Él contaba que una vez se le apareció el diablo en forma de sacerdote, pero él negó su presencia. Desde aquel día Erik comenzó a tener visiones de Gertrude llevando niños al diablo. También decía que la única forma de liberar a los niños del demonio era azotarles, pero que eso no funcionaría con los adultos, ya que era demasiado tarde. Las explicaciones estaban ensayadas, pero los espectadores escuchaban cautivados sus palabras. Solo Meret veía lo que estaba pasando y lo que sucedería después. Solo empeoraría aún más la situación de una Meret ya muy debilitada. Cuando uno de los hombres del tribunal pidió que se presentaran los siguientes testigos, los 3 hermanos pequeños de Meret se levantaron. La hermana decía que Meret le había llevado en varias ocasiones a Blócula, donde había sido inscrita con sangre en el libro del diablo. También comentaba que Meret había tenido relaciones sexuales con el diablo, algo que ella nunca confesaría. Meret lloraba desconsolada e intentaba protestar. Si fuera cierto que había estado en Blócula, ¿por qué ella no lo recordaba? Las preguntas sensatas caían en oídos sordos. Las autoridades tenían otra prueba sólida e importante. Meret tenía una herida en el meñique izquierdo. Coincidía con la historia que habían contado los niños sobre escribir el nombre con su propia sangre en el libro del diablo. Meret sabía perfectamente cómo se había hecho la herida, pero sin testigos no podía convencer a nadie de que no tenía nada que ver con una visita a Blócula. Su protesta era inútil. El tribunal tenía pruebas suficientes. Meret fue condenada a muerte por brujería. Con una confesión se iba al cielo, y de lo contrario, se enfrentaría a un eterno sufrimiento en el infierno. La madre de Meret se fue corriendo hacia su hija, pidiéndole que confesara para así salvarse, aunque sabía que la batalla estaba perdida. Pero Meret lo negaba todo. No era una bruja, y preferiría morir diciendo la verdad. Meret no sabía que la persona que negaba ser culpable, según la ley, no podía ser condenada a muerte. Eso representaba una gran frustración para las autoridades. Creían que las pruebas eran tan evidentes que no había duda. Pero dicho esto, todos los juicios tenían que ser aprobados por el tribunal en Estocolmo. Sin una confesión de Meret era imposible aprobar una sentencia de muerte.
Las autoridades tenían claro que si seguía viva, el día de su muerte acabaría en el infierno. Presionar para conseguir una confesión se consideraba la mejor opción, y las autoridades recurrían a métodos brutales para obtenerla. La mayoría eran tan creyentes que confesaban bajo amenazas de ir al infierno. Pero Meret no. Ella lo negaba todo. Y por eso prepararon un plan astuto para conseguir que confesara. Meret fue condenada oficialmente a muerte por decapitación. Todavía en estado de shock y triste por la manipulación a la que habían sido sometidos sus hermanos por las autoridades, fue encarcelada hasta el día de su ejecución. Pero ni Gertrude ni los otros niños que habían testificado se libraron. Como admitieron haber estado en Blócula, los azotaron brutalmente. Gertrude tenía tan solo 12 años. Aunque después la dejaran en libertad, quedaría marcada para siempre. Meret tuvo que enfrentarse a un destino muy diferente. A pesar de su corta edad, estaba considerada como una adulta. Meret fue conducida con las manos atadas hacia el lugar de la ejecución, donde había congregada mucha gente. El sacerdote y el verdugo estaban preparados. Un zumbido tenso llenaba el ambiente cuando a Meret le vendaron los ojos y le dijeron que apoyara la cabeza sobre el tocón de madera. Era el momento definitivo. El sacerdote creía que Meret, en sus últimos momentos, confesaría. Por eso se inclinó hacia ella y le pidió por última vez que confesara su pecado. A pesar de la amenaza de vida eterna en el infierno y sabiendo que iba a morir, ella lo negaba todo. Los siguientes segundos fueron eternos mientras esperaba con la cabeza apoyada en el tocón de madera. El sonido del verdugo blandiendo su hacha nunca llegó, y de repente la levantaron. Sin su confesión no podían decapitarla. El sacerdote no logró cumplir su plan, así que se la llevaron de allí para volver a meterla en prisión. Detrás se quedaría la multitud sin entender lo que acababa de suceder. Fuera de los muros de la prisión, la cacería de las autoridades continuaba, ya que Meret era solo una de tantas que tenían que comparecer ante los tribunales por supuesta brujería. Las historias de Blócula y el miedo se extenderían rápidamente a los pueblos vecinos. En Mora, en el año 1669, 15 personas fueron ejecutadas durante 5 horas. Aunque las autoridades no tenían por costumbre condenar a muerte a los niños, sí que fueron castigados. En Mora flagelaron a 148 niños por haber estado en Blócula, y varios de ellos murieron a causa de las lesiones. Las ejecuciones y castigos por parte de las autoridades eran un intento de sofocar el pánico, pero pasó todo lo contrario. Tanto en Elfdalen como en Licherdal, el miedo continuaba extendiéndose. Cada vez más niños hablaban de Blócula, y 6 mujeres y un hombre fueron acusados de brujería en Elfdalen, donde vivía Gertrude. Los más jóvenes tenían 17 años, y solo el hecho de utilizar tortura en los interrogatorios hacía que muchos de ellos confesaran. Uno de ellos fue condenado por sus propios hijos, ya que eran demasiado jóvenes para entender la gravedad del asunto, pero sí lo suficientemente mayores para ser testigos creíbles. El 19 de mayo de 1669, 7 personas fueron ejecutadas. Gertrude estaba presente. Tenía 13 años y todavía era demasiado joven para entender su papel en todo el asunto, pero sí que entendía que estaría marcada de por vida. Los juicios continuaban en Licherdal y el juicio de Meret, que seguía en prisión, tampoco había terminado. Su nombre fue mencionado por muchos niños testigos. Quizá porque ya era famosa o quizá por la influencia de las autoridades.
Después de 3 años, las pruebas en su contra eran tan abrumadoras que el Tribunal de Apelación consideraba injustificable dejarla vivir. Además, la gente había aprendido que valía la pena negarlo todo, y por eso una negación ya no se consideraba válida. Meret fue condenada a muerte, a pesar de su negación, y después de muchos años tras las rejas. El tribunal, Spokmyholmen, estaba en una zona forestal. Según la ley, los condenados tenían que ser decapitados antes de ser quemados en la hoguera. Cuando se llevaron a Meret no estaba sola. Ella y otras 6 murieron, siendo una de ellas su hermana pequeña. La hermana y otras 4 confesaron, mientras que Meret y otra chica negaron todo hasta el final. Pero no les ayudó. El sonido del hacha que nunca llegó la última vez, ahora sí cayó rápido, acabando con la vida de Meret. Tras esto, la histeria se instaló en la zona. Pero nadie se libraría completamente de lo sucedido, en especial Gertrude. Las cicatrices siguieron con ella toda la vida. En varias ocasiones, cuando Lars Selvius, el sacerdote que comenzó la histeria de la brujería en Suecia, quería entretener a sus invitados, obligaba a Gertrude a contar la historia de Meret. En 1673, Gertrude se casó con uno de los niños testigos. A la edad de 17 años se hizo cargo de la granja de Osen tras la muerte de sus tías abuelas. Aunque ella salió con vida del juicio, su destino también sería trágico. Unos años después de la boda dio a luz a un hijo, pero al igual que su madre, surgieron complicaciones durante el parto y Gertrude murió poco después. Así terminó su vida en 1675, con solo 19 años. Has escuchado el episodio 2 de Las Brujas del Norte, una serie de podcast producida por Podimo. Investigación, guión e idea de Pauline Ostgaard. La producción y el diseño de sonido están a cargo de Fredrik Badem. Y mi nombre es Rebeca Hernando. Puedes escuchar nuevos episodios de este podcast exclusivamente en Podimo.